Cerrada la ventana de fichajes de invierno, en Bundeslocos nos pareció de interés repasar los fichajes y movimientos más interesantes. Algunos buenos y otros no tanto. Comenzamos. Algunos equipos normalmente buscan en la ventana de invierno fichajes que aporten un poco de profundidad a su banquillo, que aporten una alternativa. Ocasionalmente son compras de pánico también, o más parches para corto plazo que algo principal o que algún eje importante para tu equipo y para tu plantilla titular. Aunque a veces también se puede optar por jugadores jóvenes que piensas ver a largo plazo. Pero lo normal no es ver situaciones durante el mercado de invierno en las que se dé un fichaje estrella. Puede ser, pero no es tan común. Podemos ver que uno de los fichajes estelares para la Bundesliga que podría haber roto este estereotipo de ese tipo de fichajes es el de Dominik Szoboszlai por el RB Leipzig, prácticamente los dueños del Salzburg en el aspecto de monopolizar a algunos de sus jugadores, de los jugadores salidos del equipo austriaco. Pero bueno, Dominik Szoboszlai es un jugador bastante joven, tiene apenas 20 años. Fue un movimiento de aproximadamente 20 millones de euros y recordemos que viene de hacer una gran campaña en Europa League, podría decirse, a como brilló en un grupo difícil teniendo a Bayern, Atlético de Madrid y Lokomotiv de Moscú en contra. Y Szoboszlai viene en Bundesliga austriaca a hacer 9 goles y 11 asistencias en 22 juegos. Son números bastante interesantes para un delantero que puede verse como media punta, por ahí de repente como extremo y como 9. Es un jugador que probablemente encaje muy bien con el sistema del Leipzig, que aprovecha esa dinámica también rotacional, que es algo que hemos visto bastante común en la Bundesliga últimamente, con más de un equipo. Pero Szoboszlai además es un jugador que estaba sonando fuerte para otros equipos, como siempre. La gran mayoría de jugadores que pintan y que son jóvenes empiezan a sonar entre los rumores de la mayoría de equipos de top de Europa. Pero el Leipzig me parece que es un gran salto porque no es el equipo ganador y de élite de la máxima exigencia, pero a la vez no es un equipo tan de media tabla o tan, pues, de malos puestos, por decirlo así. Es un gran salto de calidad en ese aspecto y puede que se desenvuelva bastante bien. Otro de los fichajes más interesantes, o bueno, en general, lo que hizo el equipo en general como movimientos interesantes, es el Leverkusen, que se hizo. Los que a mí me parecen más destacables son Demarai Gray del Leicester City, es un extremo. Pero sabemos que el Leverkusen venía sufriendo un poco de la dependencia de ciertos jugadores, de la falta de profundidad, de no tener muchas alternativas, y que sabemos que como están buscando probablemente pelear por esa Europa League, van a tener sus problemas en ese aspecto. Además de que como ahora no está el Bayern, ellos son uno de los mayores candidatos en la Pokal, y que además comúnmente son de llegar a semifinales o a la final de la misma Pokal. Es un equipo que está contendiendo y que está además buscando asegurar de los primeros puestos de la Bundesliga, por lo que necesitaban sí o sí fichajes, considerando por ejemplo que uno de sus hombres más importantes como Lars Bender se retira a final de temporada y no sabemos qué ventas vayan a hacer en el principio de la siguiente temporada o en verano. Y es que Demarai Gray, bueno, llega por 2 millones de euros, es prácticamente una opción semi-parche, ya que llega hasta 2022 y viene de la filial prácticamente del Leicester, de hacer 3 goles y una asistencia en 4 partidos. No ha tenido mucha constancia, muchos minutos, pero es una opción interesante a tener ahí, porque sobre todo creo que lo que más se va a notar es que ya no va a cargar toda su responsabilidad el Leverkusen en Wirtz, que es otro joven de 17 años, en Diaby de 21 y en Bailey de 23, que Bailey lo hemos visto por todo el campo, por toda la delantera más bien, a falta de esa misma profundidad de banquillo y esas alternativas. Lo hemos visto por la banda, por el centro, como punta, de todas las maneras. Y hombre, Bailey no puede jugar todos los partidos, que lo ha hecho prácticamente, pero no, hombre, va a explotar. Y Wirtz a veces va a tener un poco más de comodidad de moverse por el medio campo, que lo hemos visto también por ahí. Y pues es algo de lo más destacable, creo yo.
Además de Fosu Mensah, la eterna promesa del United que nunca terminó de despegar, que bueno, llega por 1.7 millones, jugador de 23 años, llega hasta 2024. Y recordemos que el Leverkusen necesita competencia en la central y que es un equipo que sabe trabajar con jugadores jóvenes y que sabe asentar muy bien a esos jugadores jóvenes. Y en la defensa me parece que es un aspecto que prácticamente todos los equipos están sufriendo. Y bueno, si pueden por ahí sacarle un poco de su potencial de antes a Fosu Mensah, ¿por qué no? Si no, tenerlo a mediano o largo plazo, pues es una opción bastante interesante. Igual no hicieron una gran inversión como para perder mucho si no llega a funcionar. Hicieron menos de 2 millones. Otro fichaje que podemos destacar bastante es el de Luka Jovic por el Eintracht Frankfurt, una cesión hasta final de la temporada. Sabemos que Luka Jovic no estaba teniendo lo que se esperaba en el Real Madrid después de haber salido de una temporada excepcional liderando al Eintracht Frankfurt junto a la delantera de Haller y bueno, en el medio campo de Gacinovic también, que era otro hombre interesante. Pero es que Luka Jovic apenas llegó al Frankfurt de vuelta y se empezó a notar el impacto a más no poder. Lleva hasta ahora 4 partidos jugados y 3 goles, un doblete en el primero, pero bueno, siguen siendo muy buenos números. Lo que va a aportar sobre todo pues es como siempre alternativas, es profundidad de banquillo de ya no, bueno, o sea, siempre sumar un jugador pues es una buena opción. Además de que Jovic pues ya conoce claramente la Bundesliga, ya conoce el equipo, se siente bastante cómodo me parece a mí con este esquema, bueno, en todo el contexto en general. Y otro jugador de que cambiando ya un poquito algo más negativo o más X, más sin mucho que añadir, es Max Meyer. Que Max Meyer venía de rescindir su contrato del Crystal Palace. Llega libre al Colonia hasta final de temporada, un contrato bastante extraño. Pero es que en toda la temporada con el Crystal Palace había tenido 2 juegos. 2 juegos y uno había sido con el filial sub-23 del equipo. En la temporada 2019-2020 venía de hacer 17 juegos y en la temporada anterior venía de hacer 29 juegos con 2 goles y 3 asistencias. Números quizás engañosos podría decirse que son buenos, podría decirse que son malos porque, a ver, no tener muchos minutos, tener muchos juegos pero no jugarlos por completo, no encajar de repente bien en el sistema, el aspecto de la posición, de poder jugar como, bueno, en el Schalke llegamos a verlo como mediocampista ofensivo, media punta, más que nada. A veces llegamos a verlo más como mediocentro, pero era más limitado. Desconozco un poco cómo se dio su encaje o su adaptación al Crystal Palace. Pero bueno, lo que podríamos añadir de este jugador es que llega al Colonia, que es un equipo que, a ver, ahora mismo ya se despegó un poco, ligeramente de la zona del descenso que, bueno, está bastante competida en los puestos que están un poco más arriba de esa tabla, como se los he comentado muchas veces antes. No hicieron un gran desembolso en ese aspecto porque solo lo firmaron por 6 meses. Algo que me llama la atención bastante, la verdad es un poco extraño. Me imagino que tiene que ver con que el Colonia no sabe si va a mantenerse, que tiene más probabilidades de sí que de no, pero pues, o al menos de luchar el playoff, que es algo ya bastante positivo en ese aspecto. Max Meyer sabemos que no ha encajado muy bien desde que, bueno, no ha encontrado su mejor nivel desde que salió del Schalke, que tristeza pues para eso haberse quedado mejor, pero bueno, vamos a ver cómo se desenvuelve, vamos a ver qué hace este Colonia, si se logra salvar, si logra aportarle Max Meyer o si, que puede ser que si les aporta se quede. Me parece que va a ser más bien una opción en el banquillo como suplente, pero nunca se sabe, cualquier cosa puede pasar. Y finalmente solo cabe añadir F por el Schalke 04, que si ya de por sí tenía complicadísima la situación, pero complicada a más no poder. ¿Qué pasa? Que pierden a Ozan Kabak, a uno de sus centrales con más proyección, a uno de sus jugadores en general con más proyección, central de 20 años, que sabíamos que era de lo poco que seguía jugando, que seguía siendo vistoso dentro del Schalke y de lo rescatable. ¿Y qué pasa? Que lo reemplazan con Shkodran Mustafi, que no sé, pero a mí me parecía que Mustafi era bastante más viejo. La bajada de nivel que ha pegado prácticamente desde el Mundial de 2014
refleja un poco eso. Parecía que era un jugador completamente perdido por el tiempo. Y pues llega a reemplazar a Ozan Kabak en un equipo que está peligrando, que prácticamente es casi seguro su descenso. Y viene de jugar únicamente 9 partidos en la temporada con el Arsenal. Es decir, aún si hubiera jugado todos los partidos de Europa League, prácticamente jugó 3 jornadas de Premier. Que en Premier, bueno, traen un desastre con calendario, pero podríamos decir que se perdió 17, 16 jornadas. No lo sé, me parece un fichaje un poco random en ese aspecto. Habrá que ver cómo encaja porque, a ver, experiencia tiene. Es un central de 28 años, por esto mencionaba que a mí me parecía que era bastante más viejo. Pero vamos a ver cómo se adapta al equipo, vamos a ver qué pasa. Sinceramente no creo que le aporte mucho al Schalke, que de por sí tenía problemas. Puede que esto solo sea el último clavo en el ataúd. Pero bueno, eso ha sido todo por el video del día de hoy. Un poco rápido, un poco improvisado. Bueno, no tan improvisado, pero un poco más rápido. No quería dejarlos tampoco sin video y simplemente no meritaba tampoco un podcast bastante más largo esto. Así que, pues bueno, un tema interesante. Y si hay algún fichaje que les haya llamado la atención y sobre el que tienen las esperanzas, ya sea para liderar a su equipo en puestos altos o para salvarlos del descenso o acomodarlos en media tabla, sus comentarios son bien recibidos para quizás tenerlo en cuenta para después otro de los videos o demás. Nos vemos hasta la próxima. Recuerden amar el hermoso fútbol alemán y volverse Bundeslocos.